Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Nosotros el día de hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué quiere decir para nosotros misterio? Es algo que ha sido revelado en la Biblia, pero no lo logramos penetrar del todo. Tomamos, y Dios lo permite, lo que necesitamos saber de ese misterio. Así es que no es como que un rompecabezas que no se puede armar y entonces ¿para qué está ahí? Es algo que ha sido revelado, es decir, está en la Biblia. Tal vez nos puede ayudar esto. Moisés un día es mandado por el Señor para llevar el mensaje y él le dice: Señor, si me dicen quién te envía, ¿qué les digo? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo: yo soy el que soy. Ciertamente Moisés se quedó en la luna, que iba a decir yo soy el que soy. Pero eso indicaba que cada día se iba acercando más a ese yo soy el que soy, iba teniendo más experiencia de Dios. Y ese es el misterio. Por medio del Espíritu Santo, el Señor nos acerca cada día más a su misterio. ¿Qué es eso? Que hablamos que hay un solo Dios, pero resulta que se manifiestan tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿En qué quedamos? Les decía que no es un rompecabezas. Nos debe pasar como a Moisés: Señor, ¿qué pasa? Yo soy el que soy. Y él se quedó conforme. Y poco a poco iba conociendo más de Dios. Y así nosotros. Cada día vamos conociendo más del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, hasta que se nos abra totalmente el misterio de Dios cuando estemos en el cielo. Él permite que conozcamos ahora lo que necesitamos conocer ahora como personas que van por este mundo y su meta es el cielo. En el Antiguo Testamento los especialistas de la Biblia nos dicen no está fuertemente revelado el misterio de la Santísima Trinidad. Seguramente porque en aquel tiempo había mucho politeísmo, dioses, que Júpiter, que Marte, que Venus. Había peligro que los primeros cristianos se contaminaran de todo esto. Entonces, poco a poco se les va introduciendo en ese misterio. En el Antiguo Testamento, entonces, claramente no está, pero sí en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí está claramente. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, cuando el Señor avisa: yo estoy aquí. No les dice un Dios tremendo, sino un Dios Padre que los va guiando, y dentro de ustedes van a tener un Paráclito, que quiere decir ayudador, el Espíritu Santo, que les va a recordar todo lo que yo les he dicho y los va a ir llevando a toda la verdad. Entonces aquí se nos está revelando las tres divinas personas. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entender todo ese misterio de Jesús, del Padre. Poco a poco nos va llevando a toda la verdad. En el Antiguo Testamento esto no está explícitamente revelado, sino anunciado nada más. En el Nuevo Testamento sí, claramente, las tres divinas personas. Y una de las palabras en hebreo que nos ayudan para entender qué es el Padre es la palabra Abba. Los niñitos hebreos lo primero que decían cuando intentaban hablar era Abba, Abba. Y Abba quería decir papá. Se nos revela a Dios entonces como un papá. El peligro de nosotros muchas veces es
pero un Dios tremendo, castigador, si hace caso porque se le tiene miedo. Pero la Biblia no dice eso. Dios es tu papá, es tu papá. Míralo como alguien cercano. Esa es la revelación de la Biblia, un gran impacto. Además, como un Dios providente. Jesús dice, no estén afanados que vamos a comer o no vamos a comer. Eso está bien para los paganos, porque ellos no creen en un Dios Padre, pero ustedes creen que Dios es un Padre. Entonces no estén afanados. O sea, no que no nos preocupe nada, no, somos humanos, pero afanados es preocuparse más de la cuenta. Eso no, porque estás desconfiando, tú tienes un Padre. Y Jesús nos dice, hasta los cabellos de ustedes Dios los tiene contados. Qué comparación tan impresionante. Dios tiene contados hasta nuestros cabellos. O sea, algo que ninguna mujer se va a poner a pensar cuántos cabellos tengo. Y Dios tiene ya contados todos nuestros cabellos, es decir, tiene el control. Por eso, cuando Jesús habla en una parábola, presenta a Dios como un padre bondadoso. Un hijo malcriado se le fue de la casa, pidió su herencia por adelantado, se malgastó todo y ya cuando no tiene ni zapatos, entonces sí vuelve a la casa. Y aquí presenta la figura del padre, no lo regaña, sino que hace una fiesta. Y el hijo menor, ¿y cómo le vas a hacer eso? Es que tu hijo está perdido y hoy ha regresado, lo hemos encontrado. Aquí la figura de Dios como un padre bondadoso y misericordioso. La parábola del hijo pródigo. El pródigo aquí no es el hijo, sino es el padre. Pródigo que abunda en misericordia, en bondad. A través de esa parábola, Jesús nos está revelando la misericordia del Padre. Por eso dice, tanto amó Dios al mundo que me entregó a mí, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. O sea, Jesús dice, el Padre los ama tanto, me ha entregado a mí para que muera en lugar de ustedes en la cruz y que sean perdonados sus pecados. O sea, es nuestra idea de Dios, nada de miedo, nada de terror, nada de Dios como un detective que está siguiendo nuestras pisadas, no, un Padre bondadoso, Abba, papá, un papá, no simplemente Padre, sino un Dios papá. Así lo revela la Biblia. Así es que los que le tienen miedo a Dios van contra la revelación de la Biblia. Un Dios papá que te quiere, que tiene un proyecto de amor para ti. ¿Cómo reveló Jesús a Dios Padre? Cuando por primera vez Jesús fue a predicar, tomó un texto del profeta Isaías y comenzó diciendo, yo he sido ungido por el Espíritu Santo para traerles un evangelio. Es decir, Dios me ha ungido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para presentarles la buena noticia de Dios, el evangelio, la buena noticia. He sido ungido por el Espíritu Santo para eso. Entonces, el mismo Jesús presenta el misterio de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo lo ungió de parte del Padre y ahí está el Hijo que está predicando. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esa forma se está presentando. Y Jesús todavía nos ayuda más, nos dice, mire, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es Dios? El que me ve a mí, ve al Padre. Cuando usted esté con el problema, ¿cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? No se deje influenciar por filosofía, vaya aquí lo sencillo. Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Quiere saber usted cómo es Dios? Mire cómo es Jesús en el Evangelio. Así es el Padre. Así es el Padre. No se quiebre la cabeza con conceptos filosóficos. Aquí es la presentación para los que saben mucho y los que apenas han estudiado, para todos. Un papá, un Abba. Y Jesús dice,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no nos dice, yo soy uno de los tantos caminos, no, yo soy el único camino. Yo soy la única verdad y la vida. Yo soy. Así se presenta Jesús sin ningún miedo. Y nosotros de veras decir, sí, esto es. Él es Dios. Cuando muere Lázaro, resulta que le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, mandan a decir, y muere Lázaro. Y Jesús no lo fue a visitar. Por eso la hermana Marta, muy agresiva, cuando llega Jesús, Señor, te mandamos a ver si no viniste. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le hizo una pregunta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto. Y el otro le dijo, sí, yo creo que tú eres el Mesías, pero como quien dice, ¿qué es esto? Y el Señor le resucitó a su hermano. 3 días en la tumba, y con solo que el Señor diga, Lázaro, sal fuera, a que le resucita. Y Jesús está probando que verdaderamente Él es Dios. Ningún otro podía hacer eso. Ningún mago que haya pasado por aquí o adivino se va a atrever a una tumba y decir, quiten la lápida, sal de ahí. Nadie. Jesús sencillamente, por eso dice, quiten la piedra. Señor, ya son varios días, ya huele mal, no se puede. Quiten la piedra. Y resulta, Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. El milagro más grande que les hizo hasta ese momento. Después vendría el milagro de su propia resurrección, con el cual terminó concluyendo de que Él verdaderamente era Dios. ¿Cómo revelaron a Jesús lo que lo conocieron? Cuando vamos a la Biblia, ¿qué nos dice lo que conocieron a Jesús? San Juan usó una expresión muy bonita, dice, Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. O sea, Jesús es Dios que nos habla. ¿Quieren saber ustedes quién es Dios? Oigan a Jesús, Él es Dios. Lo que Él está diciendo es la palabra de Dios. Juan Bautista comenzó a hablar de que iba a venir un Mesías y que ya estaba cerca, y que había que prepararse, quitar lo malo, enderezar los caminos. Y cuando de pronto ve que Jesús se va a bautizar, lo iluminó el Espíritu Santo y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaba refiriendo a un texto de la Biblia, capítulo 53 del profeta Isaías, que ponía al Mesías como un cordero que iba a venir a ser degollado para llevarse los pecados del mundo. Él es ese cordero. Se lo iluminó el Espíritu Santo y presentó a Jesús como el Cordero de Dios. San Pablo se sirvió de otra expresión para presentar a Jesús. Dice, Jesús es la imagen visible de Dios que es invisible. A Dios, que es Espíritu, no lo podemos ver. Pero Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quisieron darnos una prueba. Por eso Jesús se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros. Y entonces San Pablo nos dice, el que ve a Jesús, ve a Dios. Y Jesús dice, ¿quieren saber quién es Dios? Mírenme a mí. Felipe un día le dice el apóstol Felipe, muéstranos el Padre. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, Jesús se está revelando él mismo. Yo soy Dios como el Padre, como el Espíritu Santo. El que me ve a mí está viendo a Dios. Por eso, en la Biblia usted no se quiebre la cabeza con conceptos filosóficos, sino ve a Jesús. Lo que Jesús dice es Dios hablando. Lo que Jesús hace es Dios actuando. Y hubieras dicho solo palabrería, pero cuando Jesús dijo, me van a matar, pero a los 3 días voy a resucitar, nadie creyó eso.
Lo guardaron, pero saber qué quiere decir eso. Y cuando murió Jesús, los primeros que fallaron fueron los apóstoles, se fueron a esconder. Tomás dijo, yo ya no quiero esto, y se fue. Perdió la fe, porque era tan difícil, ya lo habían enterrado. Pero cuando Jesús aparece, y no aparición, visión, sino un Jesús que habla, que les da la mano, que come con él, entonces es cierto, entonces deberá ser Dios. Y estuvo más 40 días con ellos, explicándoles, hablando, y después los reunió cerca de un monte y vieron cómo iba ascendiendo y desaparecía. Y entonces ellos ya no tuvieron miedo. A todos les hablaban que Jesús era Dios, que había vivido, lo habían matado, pero había resucitado, había ascendido y que había vuelto o va a volver el día de Pentecostés para llenarnos a todos. Y esa era la predicación de los primeros cristianos, y eso es para nosotros también. San Pedro en su carta presenta a Jesús, dice, pasó haciendo el bien y sanando a los enfermos y expulsando espíritus malos. Así presentó a Jesús. O sea, ellos que lo habían visto, así lo presentaron. San Pablo, con la imagen bonita, él es la imagen visible de Dios que es invisible. Qué imagen tan bella escogió San Pablo, se le iluminó el Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿quién es Jesús? Es la imagen visible de Dios que es invisible. Dios es espíritu, no lo puedo ver, pero quiero saber cómo es Dios, así como Jesús. Lo que me dice Jesús, Dios me lo está diciendo, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo determinaron que Jesús viniera a vivir entre nosotros, que muchos lo pudieran tocar y creer que había muerto y lo habían visto resucitado. Y por eso este es Dios y no tenemos miedo de proclamarlo. Todos los apóstoles murieron mártires, los martirizaron. A Pedro lo pusieron en una cruz como Jesús, pero él dijo, yo no merezco morir como Jesús. Póngame en la cruz, pero con la cabeza hacia abajo. Y entonces todos murieron martirizados y ninguno dijo, me equivoqué, o no, mire, eran mentiras, perdonen, porque si renegaban les perdonaban la vida, pero ninguno de ellos renegó. Así es que ellos dieron testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la revelación que habían tenido. ¿Cómo reveló Jesús el Espíritu Santo? Jesús, durante su predicación, habló poco al principio del Espíritu Santo. En la última cena, Él se explayó hablando del Espíritu Santo. Y les dijo, yo a ustedes no los voy a dejar solos. Les voy a enviar otro paráclito, que quiere decir un ayudador, un abogado. Él va a estar dentro de ustedes. Les va a recordar todo lo que yo les he dicho y los va a ir llevando a toda la verdad. Así es la forma como Jesús definió el Espíritu Santo. Va a ser un paráclito, paracletos, quiere decir uno que ayuda, un abogado que nos ayuda. Él va a estar dentro de ustedes. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, nunca estuvo dentro de los apóstoles. A veces no estaban, venía la tormenta y no estaba Jesús. Jesús tuvo que ir caminando sobre las olas para ayudarlos. Pero desde ese momento en adelante, Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, va a estar dentro de nosotros. Nadie nos lo puede quitar. Es posible que alguno, por su alejamiento de la oración, de su vida, apenas tenga una chispita. Pero ese Espíritu Santo no lo puede quitar. Se le da oportunidad hasta el último minuto o segundo de su vida, hasta ahí va a estar. Así como el buen ladrón en los últimos momentos, después de haber escuchado las 7 palabras del Señor al fin, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy estarás ahí. Le vino la fe, le vino la salvación. Creyó en la palabra de Jesús y lo llamó Señor. Señor, acuérdate de mí. Lo llamó Dios en ese momento. El Espíritu Santo estaba actuando. Antes había estado maltratando, insultando a Jesús, desquitándose con él, y ahora de pronto lo llama Señor. Acuérdate de mí
cuando el Espíritu Santo actuó en ese momento y aquel aceptó, le vino la fe y le llegó la salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también fue definido en la Biblia como ríos de agua viva que emanan dentro de nosotros. O sea, es algo abundante. Pero algunos, si se va a meter al río, puede ser que el agua le llegue solo al tobillo, porque de apenitas tiene Espíritu Santo. Pero si se va dejando guiar, entonces ya no le va a llegar al tobillo, sino va a ir nadando. Y es lo que nos corresponde a los cristianos. Nadie tengo el agua, el Espíritu Santo me llega solo hasta el dedo grande del pie nada más. No, tenemos que ir nadando. Y eso es lo normal de un cristiano, que se deje dirigir por el Espíritu Santo. Si no, el Espíritu Santo no lo puede dirigir y uno se puede oponer al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. O sea, uno con su libertad y voluntad puede bloquear la obra del Espíritu Santo, puede entristecerlo, puede apagar. Como les digo, puede llegar hasta que solo quede una chispita. Esa última chispita es la misericordia de Dios que nos va a acompañar hasta el último instante. Si en el último instante no aceptamos esa chispita, pues ya por nuestra libertad nos privamos de la salvación. Pero es el Espíritu Santo como un paracletos adentro que está siempre. Para usar una figura, nadie se puede sacar al Espíritu Santo, nadie. Es el gran regalo de Dios, aunque sea una chispita, pero ahí está. Otros lo tienen más encendido porque se han dejado, entonces los logra guiar por el camino recto, los logra llenar de dones para servir en la comunidad, para ir madurando con los frutos del Espíritu Santo. El que se deja guiar es la obra del Espíritu Santo. Y esa es la revelación que Jesús hizo. Pero Jesús dice, cuando Él venga, primero los va a convencer de pecado. Lo primero que el Espíritu Santo hace para poder actuar en nosotros, quiten lo sucio. Quiten el pecado, quiten lo sucio. Por eso se presenta al Espíritu Santo como borbotones de agua que nos limpian, que nos purifican, que nos santifican. En el nombre del Padre, Dios hizo que Él mismo fuera revelado como un Padre bondadoso. La carta a los Romanos dice que el Espíritu nos hace decir, Abba, papá, no simplemente Padre, algo más sencillo y interno en nosotros, papá. Es el Espíritu Santo el que nos hace encontrarnos con Dios, no con un Dios tremendo que saber qué va a hacer con uno, un Dios papá. Yo te quiero, no porque tú seas bueno, porque soy tu papá. Tu mamá te lleva regalo el día de tu cumpleaños, aunque seas el hijo que está en la cárcel, el hijo criminal, ahí está la mamá. Ese es el Espíritu Santo, ese Abba. Dios papá que nos sigue queriendo hasta el último instante, como el buen ladrón, ahí nos persigue y hasta ahí esa chispita puede encender más y llevarnos la salvación en la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Creemos nosotros en eso o son simplemente conceptos teológicos? Hay que creerlo y vivirlo. En el nombre del Hijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A Jesús es el Hijo. Y Jesús nos dice, todo lo que pidan en mi nombre les va a ser concedido. Y esta no es una fórmula mágica, decir, en nombre de Jesús, no. En nombre de Jesús quiere decir que estoy en comunión con Jesús, que estoy en gracia de Dios, que estoy yendo por el camino de Jesús. Así es que no es fórmula mágica, en nombre de Jesús, no. En nombre de Jesús, en comunión con Jesús,
por el camino de Jesús. Eso quiere decir en nombre. Y entonces todo lo que pidan en mi nombre les va a ser concedido. Y a los apóstoles les dijo, en mi nombre ustedes van a expulsar espíritus malos. Ellos antes no lo hacían. Pero el día que quedaron llenos del Espíritu Santo, llega alguien ahí, Pedro, en nombre de Jesús te ordeno, y aquel queda liberado del mal espíritu. Es que ahora ya tenía el poder. Pero, estimados hermanos, ese poder el Señor no lo da a todos nosotros. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando estamos en gracia de Dios, cuando nos acercamos a la Biblia, el poder de Dios está en nosotros. Y tenemos poder contra el mal. En primer lugar, para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los demás. Lo que pasa aquí en la iglesia es que muchos pasa como cuando alguien tiene un rasponcito y ya quieren que llame al mejor doctor de la ciudad. Un rasponcito. Dios está con nosotros y debemos aprovechar ese poder. Si usted siente presencias mal, en nombre de Jesús te ordeno que te vayas. ¿Por qué? Porque Dios me dio poder para eso. Y estoy en gracia de Dios y no estoy apagando el fuego del Espíritu Santo y no estoy entristeciendo al Espíritu Santo. En nombre de Jesús te ordeno que salgas, para mí y para los demás también. Un cristiano es el que ayuda a los demás. Muchos que no tienen mucha fe y el Espíritu Santo el Espíritu del mal los está confundiendo, Él lo puede ayudar y debe hacerlo. Y insisto, muchos de los que vienen a la iglesia no creen eso. Creen, yo no tengo poder. Pues si usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en usted. ¿Y por qué va a espiritistas y hechicería? Y si usted tiene el Espíritu Santo, es como que dijera, el Espíritu Santo no sirve mucho, mejor voy donde doña fulana que tira las cartas, esa sí tiene poder. Eso es lo que usted está diciendo. Por eso es un pecado gravísimo, que en el libro del Deuteronomio dice, a Dios le repugna lo que hacen estas cosas, le repugna, porque es como decir, como que Dios no es tan bueno, mejor voy al espiritista, voy al adivino, voy a la que tira las cartas. Es una ofensa gravísima a Dios. Como que Dios no supe, entonces acudo a otros. Y los otros se aprovechan y hasta le cobran. Y muy caro. Yo a veces a un señor que traía un gran medallón ahí, y le digo, Señor, ¿y cómo es eso? Ese gran medallón, pues usted no comulga, no se confiesa. ¿Qué quiere decir eso? Su gran medallón de oro que tiene. Ese no le sirve para nada porque se ve que no tiene fe usted. Eso es, cuando uno tiene fe, pues entonces, no porque el medallón tenga poder, sino me recuerda que está junto a mí, que soy templo del Espíritu Santo, que yo tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo. Por eso San Pablo regañaba, y ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo, están en la luna, no saben que son templos del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo para creer, para oponernos al mal, para ayudarnos a los demás también, para ayudar a otros que no tienen esa fe y están dudando y están tambaleando. Por eso el misterio de la Santísima Trinidad pues es muy bello, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, porque a nosotros se nos presentan muchos caminos en el mundo. El Espíritu Santo nos dice, este es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. No estés buscando otros caminos, yo soy el camino, este es, no estés buscando otro, este es. Pero es que dicen que la señora esa tiene un... Yo soy Dios. No me compares con la viejita esa de las cartas, te está engañando y te cobra cara porque eres muy tonto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense ustedes, y entre los que se llaman católicos se vienen a misa y muchos de ellos están aquí, que no me dejen mentir, van a que les tiren las cartas. Es que la señora se tiene... ¿Y el Espíritu Santo dónde está?
Por eso el gran pecado. Aquí está el Espíritu Santo y usted va donde la señora que tira las cartas, va donde la señora que dice que adivina y no adivina ni para ella siquiera. El Espíritu Santo es muy claro, nos convence de pecado por medio de la palabra de Dios. El día de hoy le damos gracias al Señor. Un día a Teodoro Botré lo llevaron a un juzgado y lo querían condenar, y entonces él vio en las paredes a ver si había un crucifijo y no había crucifijo. Buscó si había la Biblia y dijo, y entonces se llevó la Biblia a la mano y dice, por el Espíritu Santo que vive en mí, yo juro tal cosa. No es cierto eso. O sea, él creía lo que dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Nos alegramos que Dios se nos ha manifestado como Padre bondadoso, como Jesús que se hizo carne y vino a vivir entre nosotros, como Paráclito, como abogado que está siempre dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Por eso con gozo decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya.